Aldo Abraham es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, un gran economista y un gran amigo de la Cocina de las Noticias, a quien recibimos a continuación. ¿Cómo estás, Aldo? Silvio Sacomani te saluda. Muy bien, un gusto como siempre estar charlando con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Bien, el primer tema que vamos a abordar, y obviamente a posteriori vamos a hacer fuerte hincapié en lo que tuvo que ver con este evento organizado por Libertad y Progreso, la Fundación Libertad y Progreso y Cato, ¿sí? Donde pasaron el ministro de Economía, el presidente de la Nación, Elon Musk, también por videollamada. Vamos a hacer hincapié porque queremos escucharte y que nos des un pantallazo general de lo que aconteció en ese evento tan relevante. Pero en primer término, obviamente, el tema del día, más allá de la ley bases y el paquete fiscal, que también lo es la inflación que se registró, que midió el INDEC para el mes de mayo, que fue el 4.2%, que es la más baja desde febrero del año 2022. Sí, y hay que recordar también que el candidato Sergio Massa era lo que había prometido para hace un año, ¿no? Sí. Y terminamos Sí. con un proceso hiperinflacionario y ahora resulta que estamos con un 4,2%. Ahí le había hablado de algo que empezara con 4. Y bueno, yo creo que si me preguntás a mí, por ahí yo hubiera hecho cosas distintas, ¿no? Para lograr este número. Pero más allá de eso, yo creo que hay que reconocerles el mérito, ¿no? Que lo lograron. Yo veo a alguna gente que, a pesar de que nosotros, por ejemplo, éramos los más optimistas, a principios de año y finales del año pasado, en términos de cuánto iba a ser la inflación este año. Y hablábamos de 180 a 200%. Y los que nos seguían para arriba decían que iba a ser más alta que el año pasado, que fue 214%, si no me acuerdo mal. Y hablaban de 280% y 300%. Y hoy los escucho, ¿no? Algunos de estos colegas que dicen cada cosa que realmente es sorprendente. Es un éxito que quieran o no, y está bien, cierto que por ahí si hubieran subido las tarifas como dijeron, o habían dicho que iban a subirlas en mayo, por ahí hubiera empezado, no sé, hubiera estado alrededor del 6%, un poco más, qué sé yo. Está bien, sí, pero sigue siendo muchísimo menos de lo que cualquiera de nosotros, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer? Así que ahí creo que no hay que negarle este éxito al presidente y al ministro de Economía y al presidente del Banco Central. Y creo que probablemente no veamos una desaceleración mucho más fuerte en los próximos meses, lo cual tiene cierta lógica. Todavía hay algunos precios regulados por el gobierno anterior que los retrasaron fenomenalmente, que hicieron inviables, por ejemplo, sectores y los llevaron casi a la quiebra, a sectores como los de la salud, a sectores como la educación. Nosotros tenemos memoria frágil, pero el año pasado cerraron un montón de colegios privados, incluso uno que hacía 85 años que estaba abierto. ¿Sabes lo que es? 85 años en la Argentina abierto, la cantidad de crisis que pasaron, ¿no? Y duraron y no pudieron sobrevivir al gobierno de Alberto Fernández y a la gestión de Sergio Massa. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir recuperando esos precios, también las tarifas, a ver que irlas recuperando. Muy probablemente veamos que los números futuros, por ahí algún 3 puede aparecer, pero en general van a ser 4 o 5. También es cierto que para llegar a un dígito de inflación, uno lo que tiene que tener es como el resto de los países que tienen un dígito de inflación, es un banco central medianamente solvente. Y la verdad es que el banco central que le dejaron a este gobierno estaba históricamente quebrado, absolutamente quebrado. Y yo creo que solo antes de la hiperinflación de Raúl Alfonsín estuvo peor que ahora, ¿no? Entonces,
Bueno, tenemos que recuperar esa solvencia. Hoy sigue quebrado, pero está muchísimo menos quebrado que cuando asumieron y cuando logremos darle los argentinos. Yo digo, hablo en plural, no porque sea parte del gobierno, sino porque somos argentinos, país, pero claro, ¿no? lógico. Exactamente. Y esto es algo que estamos logrando los argentinos, ¿no? Un cambio fenomenal. Y te diría que estamos logrando esto a pesar de mucha de nuestra dirigencia política, ¿no? Pero claramente vamos a lograr darle solvencia con nuestro esfuerzo y sacrificio al Banco Central, y vamos a tener un país normal, con una inflación de un dígito anual, y no andar festejando que tenemos lo que algunos países vecinos tienen en un año, lo tuvimos en un mes, en el mes de mayo, lo cual suena absurdo. O sea, en el mundo se reirían, creían que estamos hablando en chiste, ¿no? Estamos haciendo un stand-up, que escucharan esta conversación. Pero bueno, esa es la realidad, y es la realidad que hay que cambiar, a pesar y empujando y arrastrando a una dirigencia política que todavía no entiende que le pedimos un cambio de rumbo, porque estamos hartos de esta tendencia al empobrecimiento y de crisis en crisis. Sí, seguro. Ahora, contanos tu mirada con respecto a la aprobación de la ley Bases y a su vez del paquete fiscal, más allá de las reformas y las modificaciones que sufrieron algunos artículos. Han impactado muy bien en los mercados, y rige fundamentalmente en el sector energético de la República Argentina, hidrocarburífero, gas, en fin. Ya tenés que hay empresas muy importantes que están preparando los primeros anuncios de inversiones en la República Argentina, y obviamente la provincia de Neuquén va a ser una de las más beneficiadas. Bueno, después, si querés, hablamos a tiempo un poco más del RIGI, que es un tema interesante, muy importante. Por favor. Sí. Pero una cosa, ¿por qué es importante lo que sucedió en el Congreso y que debería profundizarse? Porque nosotros los argentinos estamos acostumbrados a que votamos un presidente que parece que va a hacer milagros, que puede hacer cualquier cosa, y la verdad es que no es así. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en una democracia republicana, y en una democracia republicana uno vota, en los países normales por lo menos, ¿no? Uno vota a un presidente que puede hacer ciertas cosas, ¿sí? Para que justamente no sean dictadores y no tengan la suma del poder público, y a un Congreso, a legisladores que también pueden hacer otras cosas, ¿no? Los rumbos económicos y políticos que cambian, se determinan con leyes. O sea, este rumbo nefasto que ha llevado la Argentina por décadas, claramente se fijó y se determinó con leyes, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, hay que cambiarlo con leyes, y el presidente, cierto, puede cambiar algunas leyes, y digamos, en determinadas circunstancias incluso, pero muy pocas. La verdad de las leyes que sancionan en el Congreso es el trabajo de nuestros legisladores, y ellos tienen que dar la señal de que efectivamente va a haber un cambio de rumbo, porque si no cambian las leyes no hay cambio de rumbo, seguimos con el mismo rumbo, y todo el mundo está soñando que va a haber acá, la gente va a perder el miedo que venga una crisis y va a gastar más, entonces vamos a recuperarnos, y los empresarios van a empezar a invertir. No, eso es fantasía. Si hasta ahora lo que le estamos mostrando es un Congreso en el cual la mayoría, lamentablemente, de nuestros legisladores parece que no quiere que cambie nada, ¿no? O sea, tenés que mostrarle esa voluntad de cambio a la gente para que se anime a gastar un poquito más, invertir un poquito más, lo mismo a las empresas, y no es lo que hemos estado viendo en el Congreso. Es el primer gobierno, y o sea, esto es indiscutible lo que estoy diciendo, es el primer gobierno democrático, ¿sí?, al cual en los primeros 6 meses del mandato no le aprueban ni una ley. Tal cual. O sea, esto es indiscutible. La verdad es que es vergonzoso lo que hemos visto en el Congreso. Yo entiendo que gente que quiere sostener este rumbo, ya sea por intereses propios, porque está convencido de que este rumbo está bueno, como algunos kirchneristas, y bueno, yo entiendo que voten en contra, pero nosotros hemos votado a un montón de los que están en el Senado y en la Cámara de Diputados, que nos dijeron que querían el cambio.
¿sí? Y nos prometieron que iban a hacer cosas que no eran muy distintas a las que está proponiendo este gobierno. Está bien, ahora cambiarlas un poco, pero, a ver, podemos discutir la profundidad, los tiempos, pero de discutir eso a nada, que es lo que hemos tenido, me parece un poco mucho, ¿no? Es que hubo otras prioridades, ¿sí? Decir, tomar como excusa, y bueno, mirá cómo nos ataca el presidente. La verdad, a nosotros, los ciudadanos, no nos importa nada sus peleas políticas. Nosotros no lo votamos para que ellos se anden peleando y ofendiéndolos. Votamos para que cumplan con su responsabilidad hacia los argentinos, que es sancionar las leyes que nosotros necesitamos para vivir mejor. Esa es su responsabilidad. Y después que hagan lo que quieran, pensé todo lo que quieran, ¿sí? Pero otra cosa que también hemos visto, ¿no? Bueno, pero yo quiero que me apruebes esta ley. Sé que está buena esa otra ley que están proponiendo aprobar, ¿no? Está muy buena, pero y que la verdad que es lo mejor para la gente, pero si no me aprobás esta ley, ¿no? O no me das tal otra cosa, yo no te apruebo esa ley. Claro. No, así no funciona la cosa. El mundo del trueque Congreso y de la extorsión. Sí, no es así. Su responsabilidad, y para eso lo votamos, es si algo es bueno para los argentinos, votalo, ¿sí? Y después convencer al resto de los legisladores que eso también es bueno para los argentinos y que te lo vote, ¿viste? Pero en el medio se pierde, esta gente perdió conciencia de que hay un montón de gente que la está pasando muy mal y que necesita esas leyes para empezar a mejorar, para salir de la pobreza en la que entró, culpa de todo lo que se hizo en el pasado, para conseguir un empleo que perdió por que nos metieron en semejante recesión en la gestión anterior y nos llevaron casi a una hiperinflación. O sea, eso es lo que están perdiendo de vista. Y eso es algo que yo creo que la gente tiene que saber, o sea, tiene que entender. Las leyes se cambian en el Congreso, los rumbos económicos y políticos en cualquier país civilizado se cambian en el Congreso y el Congreso nos viene fallando. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Por favor, danos tu mirada con respecto al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Mira, eso es otra cosa asombrosa, ¿sí? Todos los que se opusieron al RIGI era ¿por qué? Porque es cierto esto, lo que hacen es, como nadie quiere poner ni un peso acá, ¿sí? De hecho todos los que los fugan, y principalmente los argentinos, somos el segundo país con más fuga de capitales per cápita del mundo, o sea que, y ese somos nosotros, ¿sí? Argentinos, ¿sí? Que no queremos dejar la plata acá porque ya hemos aprendido que acá te la quitan, te avasallan todos tus derechos. Bueno, la verdad es que les han propuesto crear, para aquellos que inviertan más de 200 millones de dólares en la Argentina, o sea, inversión nueva, no y venía a comprarse una empresa, ¿no? Sino hacer algo nuevo, ¿no? Generar empleo, producción nueva. Bueno, a los que inviertan eso, le van a armar como un microclima, ¿no? Como una burbuja en la cual van a estar protegidos de todas las barbaridades para adelante, de que se vuelvan a ensañar con ello, con todas las barbaridades que han tenido que sufrir aquellos que ya invirtieron en la Argentina, ¿no? Entonces la principal crítica que hemos escuchado contra el RIGI para no aprobarla, ¿cuál fue? Bueno, pero la realidad es que eso también deberían habérselo dado encima de los que hicieron las macanas, ¿no? Las leyes espantosas que generaron, digamos, la inseguridad jurídica y todo lo que pasó en la Argentina. Bueno, pero eso debería dárselo a todo el mundo, ¿no? También a las pequeñas y medianas empresas, y a las que ya están, y yo comparto eso. Debo reconocer que comparto eso, pero no hay plata, ¿no? Entonces no se le puede dar esta posibilidad a todos. Sí se puede decirle a aquellos que pueden invertir más de 200 millones de dólares y por lo tanto mover la economía, generar, porque ellos van a tener que venir y contratar empleados acá, van a tener que comprarle a las pymes de acá, ¿no es cierto? Empezar a mover nuestra economía como para que empecemos a crecer fuerte, y cuando empecemos a crecer fuerte la recaudación va a crecer fuerte, ¿sí? Y le vamos a poder ir dando todos esos beneficios al resto del sector productivo. Esa es un poco la idea de esto, ¿no? Entonces, pero fíjate que el reclamo era de generalizarlo. ¿Qué hicieron en el Senado? Lo acotaron. Sí, lo acotaron. Ahora obviamente son menos sectores. O decís, una locura. Nos están tomando de tontos, ¿sí?
realmente, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo creo que hay que decirle a la gente estas cosas para que está bien, vivimos en democracia, es una democracia republicana, yo creo que hay que respetar las reglas de juego, pero parte de este respetar las reglas de juego y de pedir a nuestra dirigencia política responsabilidad. Y si no son responsables y maduros, nosotros serlo maduros en términos cívicos, ¿sí? Como para saber a quién no tenemos que votar el día de mañana, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo se entiende esta restricción en relación a RIGI, ¿no es cierto?, en torno a otras industrias que han quedado afuera? ¿Cómo se explica esto? Mira, yo lo único que creo que debe estar pasando acá, porque si no, no se entiende esta contradicción. Y la principal crítica es que no era general, la hacemos menos general. O sea, si me pedís una explicación de esto que me suene medianamente razonable, no, la verdad no la tengo. Lo único que puedo llegar a imaginarme es que algunos sectores con mucha capacidad de influencia, llamen la influencia como ustedes quieran, ¿sí? Dijeron, bueno, está bien, pero si vienen otros de afuera nos van a competir, entonces acá por favor no, ¿sí? En el resto de los sectores todo fenomenal, pero acá no. Es lo único que se me ocurre, porque o sea, semejante contradicción es inentendible. No, totalmente. Sí. Tenemos ahí un montón de gente que debería estar en el manicomio, o no sé. Sí, bueno, eso desde ya. Ahora, Aldo, vamos a meternos de lleno, por favor, en este evento tan relevante, tan importante, de magnitud, que organizó la Fundación Libertad y Progreso y Cato días atrás. Comentanos, por favor, hacenos una reseña de lo que sostuvo el ministro de Economía Caputo, el mismo presidente de la Nación, y obviamente Elon Musk. Bueno, mirá, la verdad es que fue un evento que salió increíble, que gracias al esfuerzo enorme que hizo el equipo de Libertad y Progreso. Durante 4 meses se pusieron la camiseta y te puedo garantizar que la dejaron hecha girones, ¿no? Y bueno, y tuvimos Y es cierto, tuvimos a un premio Nobel, tuvimos figuras espectaculares del exterior y locales, especialistas en diversos temas, porque no fue solo de economía, ¿no? De hecho, el premio Nobel que vino está especializado en la parte de educación, cómo hacer para mejorar la educación, ¿no? O sea que fue muy amplio. Tuvimos funcionarios como Diana Mondino, como Luis Caputo, como Federico Sturzenegger, que todavía no es funcionario, pero es un asesor uno de los asesores principales del presidente. Lo tuvimos al propio presidente, y la verdad es que el objetivo de todo este esfuerzo justamente fue poner en claro a la gente, mostrarle a la gente lo que piensan en el mundo, y que nosotros mismos, ¿no?, que deberíamos estar haciendo para ser un país normal, que le brinde cada vez más oportunidades de progreso a su gente, ¿no? Como esos países que envidiamos, y que a donde se van nuestros hijos y se van nuestros emprendedores, porque acá no le damos ninguna oportunidad, porque hacemos exactamente lo contrario, y venimos haciendo exactamente lo contrario a lo que hicieron estos países. Que cuenten qué hicieron estos países, que se dé cuenta la gente que estamos en un momento bisagra, en el cual, si hacemos lo que se está proponiendo de cambiar de rumbo, vamos a empezar a hacer lo que hacen los países, o hicieron los países que crecieron y que realmente le dan bienestar a su población, ¿sí? Y en ese sentido, no solamente trajimos académicos que mostraran qué hay que hacer, sino por eso estuvo Elon Musk, ¿no? Que lo que él transmitió básicamente, que es un resumen lo que voy a hacer, sí, ¿no?, por supuesto, conclusión, es el interés que hay en el mundo, ¿sí?, por esto que está pasando en la Argentina, porque ellos saben que nosotros tenemos recursos naturales y humanos
de una cuantía fenomenal, ¿sí? Que acá las posibilidades de invertir y ganar plata, pero ganar plata bien, no como ganan algunos acá, que es a costa del bienestar de los argentinos, ¿no? A venir a armar negocios, producir cada vez más cosas que nosotros necesitamos al precio más barato y darle trabajo a argentinos, ¿no? Las posibilidades que ellos tienen de ganar plata haciendo eso en la Argentina son fenomenales, pero venir a meter la cabeza donde todos, y su plata, donde todos nos estamos rajando porque cómo nos tratan desde la política, básicamente, ¿no? Desde las reglas de juego que han fijado los políticos, no van a venir, que es lo que decía yo hace un rato. Pero no solamente tuvimos Elon Musk diciéndonos esto, ojo, porque si ustedes hacen las cosas bien, este país tiene un potencial de crecimiento, de brindarle oportunidades de progreso y bienestar a su población que es fenomenal. Nosotros no nos imaginamos, realmente. Sino que tuvimos incluso empresarios argentinos que hicieron, ¿sí? A pesar de todo, fueron exitosos, ¿sí? Crearon unicornios, ¿no? Y que medio los echamos, esa es la verdad. Sí, por supuesto. Los echamos. Fuimos uno de los países que más unicornios creaba en Latinoamérica. Los que crearon se fueron todos, casi, los que quedaban uno o dos, y después ya se iban a crearlos afuera, pues acá ya no se animaba a nadie. O sea, realmente una lástima, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos este tipo de empresarios diciendo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que teniendo toda esta capacidad, y además un dato, y eso lo dijo el presidente, es que nosotros tenemos, cuidado, disculpen, No, sí, tranquilo, sí. Nosotros, lo que no tenemos, no estamos viendo es que no es que nosotros tenemos que empezar a ver cómo usamos mejor la inteligencia artificial o la desarrollamos. No, eso ya está desarrollado. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es usar esa inteligencia artificial que otros crearon, ¿sí? Y se invirtieron en eso para mejorar nuestras vidas, y no lo estamos haciendo porque no estamos dando los incentivos para que se invierta en la Argentina para usar esa inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo, sí. Algunos de qué significa esto, ¿no? Algunos de los que nos deben estar escuchando deben ser gente joven, que no vivió lo que vivimos nosotros. Era una empresa estatal de telefonía, que la gente, como no había teléfonos, tenía que compraba un departamento que tenía teléfono para sacarle el teléfono y ponerlo en su casa. Una cosa que uno lo cuenta y nadie te lo cree. No te lo pueden creer, claro. Y que entrabas en un plan a 30 años, no me acuerdo cuánto era, en el cual se sorteaban, ¿no?, los teléfonos, pero bueno, te garantizaban que al final, si no había salido sorteado, ¿no?, te entregaban el teléfono, ¿no? Y la privatizaron, y todo el mundo, al poco tiempo, pedía el teléfono y te lo ponían a los 2 o 3 días, tenías teléfono. Y no solamente eso, somos el primer país del mundo que tuvo fibra óptica en casi casi toda la conexión telefónica de ese país. ¿Por qué? Porque como los cables estaban tan podridos, ¿vos te acordás que si vos me llamabas a mí, por ahí me parecía otro que estaba llamando a otro? Sí, se cruzaban las líneas. De 4, sí, un lío. Es porque los cables estaban podridos y se tocaban, y entonces terminaba hablando y haciendo nuevas amistades, ¿viste? Pero porque estaban podridos todos los cables, y entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas? Como la verdad que salía más o menos lo mismo poner primera tecnología, pusieron primera, ¿no? Y bueno, y cambiaron todos los cables por la de mejor tecnología porque era barato. Bueno, eso es lo que te da la posibilidad de este avance tecnológico que hemos visto en otros países, ¿no? Que es justamente comprar primera tecnología o segunda tecnología, pero dar un salto espectacular en términos de productividad, que es lo que logramos teniendo todos la posibilidad de tener un teléfono. ¿Alguien piensa que con la empresa estatal anterior hubiéramos tenido celulares? No, pero bajo ningún punto de vista. Ningún punto de vista. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos de posibilidad hacia adelante los argentinos, ¿no? Dar un salto espectacular, pero bueno, para eso lo que hay que hacer claramente
es liberar las fuerzas del trabajo, de la creatividad, del emprendedurismo de los argentinos, no confiar en su madurez, ¿sí? Que no necesitamos que nos protejan. Eso es lo que creo yo que ha cambiado en la Argentina. Los argentinos ya nos dimos cuenta que estos señores que vienen y nos dicen que nos van a proteger y porque son más inteligentes que nosotros, nos van a decir cómo vamos a ser más felices, nos han llevado a ser cada vez más infelices, a estar cada vez peor, ¿no? Y que parece que es mejor, ¿no? Confiar en la madurez nuestra y bueno, y que nos den la libertad y nosotros decidamos. De última, si yo me equivoco, ¿sí? Y meto la pata y no soy más feliz, yo tomé la decisión. Pero resulta que todos los argentinos estamos pagando las consecuencias de los malos, de los que tomaron malas decisiones por nosotros. No, por supuesto. Y te voy a parafrasear. Vos dijiste que, no en esta entrevista, pero sostenías en la red social X, que es importante que en Argentina no vuelvan más los que defienden el paraíso chavista. Y tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Pero, por supuesto, mirá lo que es el paraíso chavista. Creo que el mayor éxodo que ha habido en las últimas décadas de un país que no tiene guerra o guerra civil. Es un horror lo que le está pasando, espero que esto pronto cambie, se supone que van a tener elecciones, pero imagínate que en una dictadura sí, es complejo. Es complejo que haya elecciones, ¿no? Que sirvan, pero volviendo al tema anterior de que no necesitamos que nos protejan, yo creo que hay otro ejemplo que estamos viendo en este momento los argentinos que nos muestran que este es el camino, ¿no? Siguiendo el consejo de asociaciones de inquilinos que no representaban a nadie, nuestros legisladores, ¿sí? Demagógicamente aprobaron 2 o 3 leyes en los últimos 6, 7 años, ¿sí? Porque cada vez nos iba peor, entonces nos aprobaban otra encima peor que la anterior, ¿no? Nosotros le avisábamos, pero ellos lo aprobaban igual, ¿sí? Porque como parecía redituable en términos de votos, aprobaban cualquier cosa con el consejo de estos señores, que terminaron haciendo que en la Argentina pasara algo que no pasa en ningún país del mundo, ¿no? Para alquilar algo, el que quería alquilar tenía que tener creatividad, tenía que hacer publicidad. En todo país normal, el que hace publicidad para alquilar algo es el dueño de la propiedad que quiere alquilar. Pero acá, claramente con las cosas que así decidieron estos señores para proteger al inquilino, lo que hicieron es que nadie quiere alquilar. Entonces, te quedaste sin lugar para irte a vivir. Ah, mira, seguime protegiendo así, que vamos bárbaro. Vamos bárbaro. Y como había poco, nadie quería alquilar, obviamente alquilar valió una fortuna, ¿no? Y fíjate vos, con el decreto de necesidad y urgencia de este gobierno, dijeron, al diablo con todo esto. La gente es madura, sabe ir y decirle al señor que le quiere alquilar la propiedad, mire, me parece mucho de lo que está pidiendo. Y el del otro lado también necesita alquilar, ¿sí? Pues necesita alquilar con ciertas garantías, qué sé yo, y a un precio que a él le convenga, no que le impongan. Entonces, si vas a negociar. ¿Y cómo van las cosas? Que hubo un boom de gente poniendo sus propiedades en alquiler. Obviamente hay competencia. Ahora, no sos vos el que tenés que hacer publicidad para ver si te alquilan algo, sino son los otros que tienen que competir para alquilarte a vos. Y entonces vos ya podés ir a negociar con los propietarios y decirle, mira, yo tengo otra oferta, si no me voy. Y el tipo entonces va a decir, bueno, te cobro menos, ¿no? Y la novedad es que en pesos constantes, ¿no? Que en términos de poder adquisitivo, midiéndolo así, ¿no? Porque hay inflación, obvio, las propiedades, los alquileres están bajando. O sea, en términos del salario de la gente, están bajando. ¿Sí? De a poquito, pero están bajando. O sea, y hay un montón de propiedades en alquiler. No necesitamos que nos protejan, no nos protejan más. No, por favor, no. A raíz precisamente de esa vez, Lipovetsky fue quien impulsó, si mal no recuerdo. Sí. Bah, sí. Sin palabras. Es que hacer macanas en la Argentina desde la legislatura es gratis. Te voy a dar otro ejemplo, si es que tenemos tiempo. Sí, por supuesto que tremendo. Vos viste, en todo país del mundo hay impuesto a los ingresos, en todo país normal. ¿Cuál era la aberración de la Argentina? Que como en el gobierno querían gastar cada vez más, acá no es que pagaban
los que, pongamos, ganaban por arriba del promedio en términos de sueldo, sino pagaban ya casi todos, hasta los pobres, ¿no? Impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque había que pagar un gasto público enorme. Esa era la aberración y era lo que había que cambiar, ¿no? Que es un poco lo que se propuso ahora, ¿no? Que los que ganan más de 1.800.000, que están por arriba del promedio, sí, o 2.300.000, si vos tenés hijos, bueno, paguen impuestos a los ingresos, y con una escala, vos entrabas antes a pagar impuestos a las ganancias, y en un ratito estabas pagando 35% de lo que pagaban los ricos, ¿no? Sí. Es otra aberración que generó la anterior, el kirchnerismo, en una palabra, ¿no? Bueno, ahora la escala vos vas de a poquito subiendo, ¿no? En la medida que vas ganando cada vez más. Así que, bueno, eso era lo que se propuso y lo que estaba ahí, y lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Y porque es gratis, para ellos es gratis hacer demagogia, pero se olvidan que cuando lo quitaron a ese impuesto, ¿sí? ¿Cómo se financió el gasto? Dándole a la maquinita. Por supuesto. ¿Sí? Dándole a la maquinita y sacándonos a todos los argentinos para que el gobierno gane más, una porción de un pedazo del poder adquisitivo de nuestros pesos, ¿sí? Y haciéndonos a nosotros más pobres para que ellos ganen más. Pero lo peor de todo, porque hasta acá, por ahí, bueno, igual saquemos el impuesto a los ingresos, que así se debería llamar, pero lo peor de todo es que el impuesto inflacionario lo pagan más que proporcionalmente a lo que tienen los pobres, los que tienen menos ingresos, es a los que más dañan, porque la gente de menores ingresos, ¿sí? Casi todo su patrimonio lo tienen puesto en pesos, ¿no? O sea, es el impuesto más injusto de todo. Ahora parece... Entonces, ¿cuál es la contrapropuesta que nos están dando? Vuelvan en el impuesto inflacionario, porque nadie te dice cómo cubrimos esa parte de recursos que ellos le están negando al gobierno. Y encima, ¿sí? Ese mismo Senado resulta que lo que también hace es, en definitiva, querer aprobar una mejora de las jubilaciones. Yo también quiero una mejora de las jubilaciones, pero decime de dónde vamos a sacar la plata, porque también eso es demagogia y no pasa en los países normales. Los legisladores, cuando aumentan el gasto o bajan los impuestos, dicen de dónde van a conseguir los recursos para cubrir eso. No, acá no, es gratis. Bueno, pero que se haga cargo del Poder Ejecutivo. Así no funciona la cosa. Claro eso que no claro. es ser un legislador responsable. No, totalmente de acuerdo. Aldo, siempre un placer que nos acompañes, ¿eh? Un gusto enorme. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias a vos. Muy buenas tardes. Igualmente, Aldo. Hasta siempre. Aldo Abraham, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, pasada por la cocina de las noticias.